De la ruidosa capital federal en Argentina a los bosques de Sitges. De la oscuridad y del tránsito completo y constante a ser, como él dice, un abraza-árboles. De ser un muchacho con enorme cantidad de carencias a convertirse en el maestro de los dragones. Ilustres presenta en esta nueva temporada a uno de los grandes ilustradores argentinos. Con ustedes, Ciruelo Cabral. En los años 90, un muy joven, que les habla, un muy joven Diego Cirulo, lo invitaron a una exposición en el Palais de Glass. Éramos muy chiquitos, todos muy jovencitos, estudiantes del Rogelio Urtia, y nos fuimos al Palais de Glass, una exposición de un señor que yo no conocía, que se llamaba Ciruelo. Un señor muy joven, muy jovencito en ese momento. Gracias. Eh, Quedé alucinado con lo que vi ahí, porque en realidad yo estaba metido en el mundo del cómic, en el mundo del fantasy art y demás, pero no conocía ese tipo de arte. Y encima me sumaron una data. Me dijeron, ¿qué Ciruelo es daltónico? ¿Cómo? Y a partir de ese momento empecé a conectarme y a vincularme. Primero, con la obra de Ciruelo Cabral, que lo tengo enfrente mío, y así como tengo 45 años, también debo decir que creí que nunca me iba a poner así como un chiquilín. Bueno, estoy como un chiquilín acá hablando con uno de los señores, voy a decirlo así, es muy coloquial, pero uno de los tipos que me marcó durante buena parte de mi vida, conjuntamente con otros artistas que fui descubriendo gracias a él, como Julie Bell, como este, Rollo, bueno, varios grandes pintores, ilustradores, dibujantes del arte fantástico. Quería contar esto porque encima, cuando me contacté la primera vez con Ciruelo, con vos, me hiciste el chiste de Cirulo, Ciruelo, y yo dije, no, pero es el maestro, yo no le puedo decir mucho. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Como una cosa muy adolescente. Pero al margen de eso, eh, yo no sé cómo empezar esta charla, más que primero agradecerte por estar acá hablando con el nivel de humildad con que me contestaste el mail y demás. Gracias, Ciruelo, por estar acá. No, es un placer. Hiciste una muy buena introducción, porque realmente es una coincidencia que no había visto antes, ¿no? Con el nombre. Y me alegra mucho que me cuentes esto eh, de la impresión que te dio mi muestra, porque bueno, son pocos los feedbacks que un artista puede tener, eh, teniendo en cuenta que un artista es un ermitaño en general, ¿no? Que está todo el tiempo en su estudio solo, que es la manera, por lo menos que yo tengo de crear en soledad. Entonces, bueno, este tipo de feedbacks que vos me das ahora, por ejemplo, es lo que me sirve para ver hasta dónde llega mi trabajo, ¿no? Entonces, me alegra mucho escuchar eso. Em, Hablé de mí siendo jovencito pequeño, pero vos ya has contado en infinidad de veces que desde muy pequeño tenías un vínculo muy fuerte con el dibujo y más aún con el fantástico, ¿verdad? Sí, con el dibujo para mí era desde muy chiquito muy natural. Ni siquiera me planteé en algún momento si iba a ser dibujante o no, por ejemplo, ¿no? Era algo que fluía muy naturalmente. Y el fantástico, también venía relacionado con el arte. Para mí era lo más básico, dibujar cosas fantásticas. Pero dentro de lo fantástico yo recuerdo cuando era muy chiquito, supongo que tendría 4 o 5 años, que me empezaron a regalar unos libritos de animales. Incluso yo hice una colección
y la recuerdo porque la completé bastante, que se llamaba La Enciclopedia de los Animales, que comprabas por fascículos en el kiosco. Para mí eso era una Biblia, porque me empezaba a ver diseños de animales que eran fantásticos para mí, realmente eran creaciones de otro mundo. Eh, entonces, quiero decir, lo fantástico incluía también eso, incluía los animales, por ejemplo, ¿no? Eh, Más adelante, cuando empecé a crecer, empecé a aprender que había una cosa que se llamaba mitología los mundos fantásticos de animales o seres que no existían, entre comillas, y otros que sí. Entonces, pero eso fue posterior, no me importó tanto tampoco en el momento de toda esta ebullición entre los, no sé, 4, 8 años, donde yo ya leía mucho. Para mí todo ese mundo de la literatura, incluso algunas películas, no había tanta oferta en ese momento, por supuesto, pero eh, todo eso empezó a florecer, ¿no? O sea, Claro. todo el arte y toda la literatura y todos los cómics, las historietas que yo consumía también en esa edad. eh, no me olvido nunca, por ejemplo, de Patoruzú, de Uf, Isidoro Cañones, de, bueno, claro. las revistas que uno consumía desde chiquito, eh, Villiquen, Anteojito, ahí en Buenos Aires estoy hablando. Ujú. ¿En qué barrio Entonces, vivías, bueno, nada, Ciruelo? todo eso fue. ¿Cómo? ¿En qué barrio vivías vos? Porque yo siempre leí Ciruelo, Buenos Aires, y demás, a posterior Barcelona, por supuesto. ¿Pero en qué barrio vivías? Mira, yo hasta los 22 años que estuve en Buenos Aires viví como en 10 o 15 lugares diferentes. Ah, Porque, bueno, mi padre murió cuando yo tenía 4 años, mi mamá que quedó muy humilde, viviendo de una manera muy pobre, por así decir. ujú, Tuvimos que ir alquilando en diferentes lugares claro. y cada 2 por 3 nos teníamos que ir. Entonces, fueron muchos los lugares donde yo viví, pero podríamos decir que entre Mataderos, que fue mi Mataderos. infancia, Mataderos, después Flores Ujú, y después incluso Congreso, sí, en Callao y Cangallo se llamaba en ese momento la calle, viví también unos 4 años por ahí. Después ya incluso viví alrededor del Parque Centenario, en claro. Caballito. O sea que todo era una zona, bueno, Un, alrededor de Flores Caballito, un era mi zona de itinerante, influencia. pero, perdón, esto ya me emociona. Yo nací en Mataderos. El barrio que, la República de Mataderos, pero ¿por qué te pregunto esto? Porque lo vi por todos lados que decía Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. Claro, hay una explicación. Había cierta idea de itinerancia, por decir, porque bueno, te tenías que estar moviendo por cuestiones familiares, económicas y demás. Por lo tanto, me imagino que esto de estar en movimiento constante se transformó también en parte tuya. Sí, lo que me marcó eso, por así decir, era eh, no tener unas raíces tan profundas como para que pesaran mucho en el momento de decidir irme, Claro, cuando me vine a Barcelona en el año 87, que de hecho nos vinimos con mi mujer, con Daniela, llevábamos un par de años o más de novios y justo antes de venirnos nos casamos. Y ella sí, que tuvo un tirón fuerte porque ella había nacido en una casa y vivió en esa casa hasta que se fue. claro. Y quiero decir, para ella abandonar ese lugar, esa casa y el barrio, los vecinos y la familia, era mucho más fuerte para mí, que yo no tenía una casa, por así Claro, decir, no ¿no? sufrías el Y desarraigo, bueno, digamos. claro, el tirón del desarraigo fue menor en mi caso por este mismo motivo, ¿no? Claro. De tener que mudarnos muchas veces. Ahora, eh,
movimiento constante, recorrer distintos barrios, digo, el dibujo era un refugio de alguna manera también para, digo, no sé si, no quiero entrarme en detalle, digo, pero para una vida que para un chico es una vida compleja, un tanto dura, de estar moviéndose, el dibujo Sí, sí, era el espacio sí, sí, propicio entremos en para... detalles. Sí, el dibujo era siempre mi hogar, o sea, era Ahí está. el lugar donde yo me refugiaba, como bien decís, y donde encontraba toda esa paz, esa armonía, esa... podríamos decir que yo tenía unos recuerdos de esos mundos fantásticos, o sea, tan fuerte era para mí el fantasy como que yo recordaba una vida fantástica, ponele, cuando yo era chico, ¿no? Ujú. La música también ocupaba exactamente ese espacio. Entonces la música, el dibujo, incluso el deporte eran mis anclas que me ayudaban a sobrellevar, digamos, todo, sí, una infancia, una adolescencia dura en cuanto a lo económico, a lo estable. Había, Claro, digamos, una atmósfera de inestabilidad siempre alrededor de nuestra situación familiar, claro. la situación económica, bueno, ni hablar de lo que significaba la economía del país propiamente dicho, bueno, que generaba, pero bueno, como yo nací en eso, para mí era, bueno, natural. Después cuando me vine a vivir a Barcelona, ya conocí, digamos, una armonía y una facilidad para vivir, eh, que dije, ah, bueno, era esto, era así Claro. como se vive, ¿no? O sea, no había que andar corriendo todo el día y siempre teniendo miedo de terminar abajo un puente. En todo ese moverse y demás, vos creo que por lo que estás contando ya estabas convencido de que, bueno, había algo en el dibujo que iba a seguir, o que por lo menos era parte tuya, algo intrínseco, ¿no? Hasta se puede hablar del espíritu proyectándose hacia adelante. Ahora bien, eh, ¿fuiste a estudiar o la práctica hizo al monje, por decir? Mirá, tuve la suerte de estudiar mi secundaria en el Fernando Fader, en Claro, Flores. sí señor. Entonces, fueron 6 años de aprendizaje Ujú. muy importante. Tuve un par de profesoras, sí, de profesores que fueron importantes. Pero lo que también fue muy importante fueron ciertos compañeros que yo tenía, de los cuales aprendía mucho, porque de hecho eh, el aprendizaje no tiene que ver en un porcentaje con lo que te enseñan, pero tiene que ver otro porcentaje grande con lo que sos capaz y tenés ganas de aprender. Entonces, los compañeros que yo tenía, algunos que tenía que tenían justamente un interés, una curiosidad, unas aptitudes grandes para el arte, me alimentaban muchísimo. Entonces, incluso ver ciertos ejercicios que teníamos que hacer en la escuela, artísticos, eh, cómo los interpretaba yo y cómo los interpretaba otro compañero, era una manera de aprender, ¿no? También, Claro. que siempre lo recuerdo porque es así, o sea, ciertos compañeros fueron muy importantes para mí en este aprendizaje del arte, que bueno, también fue bastante, digamos que esto fue lo más ortodoxo que tuve como educación. A los 18 años terminé la secundaria. Tenía interés de seguir en Bellas Artes. En ese momento incluso di los exámenes de ingreso para la Prilidiano Pueyrredón. La ya Los di muy extinta bien, Pueyrredón. claro. Sí, el Pero profesorado. finalmente, en el momento de decidir si empezaba, ya había empezado a trabajar, incluso había empezado a trabajar de los 16 años.
de haciendo diferentes cositas mientras terminaba la secundaria. Y cuando terminé la secundaria me puse a trabajar inmediatamente también y en un momento decidí que necesitaba trabajar. Claro, Y, y también dije, bueno, si realmente quiero estudiar Bellas Artes después, bueno, lo haré dentro de un año o quizás dos. Pero en este momento sí que era muy necesario ponerme a trabajar. claro. El Así que dinero. no ingresé a la Pueyrredón, me puse a trabajar y bueno, y ahí continuó todo. Que sí, gran parte de o sea, la mayoría de mi eh, ¿cómo se dice? Capacitación artística fue, por así decir, autodidacta a partir de ahí, ¿no? Claro, aprendiendo con la práctica, digamos, y con Sí, el seguir haciendo. Eh, sí. Me quedó algo flotando ahí que tiene que ver con, bueno, más allá de que contabas que leías mucho, de que te ibas sumergiendo en esos mundos fantásticos de la literatura y de distintos artistas. ¿Cómo veían los que te rodeaban, la familia, los que estaban cerca tuyo, esta posibilidad o este vínculo que tenías tan intenso con la producción de imágenes, con el dibujar, con el pintar? Bueno, mi mamá, como conté antes, trabajaba todo el día. Se iba muy temprano a la mañana cuando nos dejaba en el cole a mi hermano y a mí y volvía muy tarde a la noche porque hacía horas extras, o sea, trabajaba mucho para poder eh, criarnos a mi hermano y a mí. Y además, bueno, era una persona que no tenía tampoco eh, mucha capacidad de poder aconsejarme dentro de las cuestiones artísticas o cuestiones más complejas. Eh, entonces, no tenía, digamos, este trasfondo familiar que me pudiera dar un sustento, un apoyo o una guía. Eh, por un lado, digamos que tenía obviamente su desventaja, porque quizás en ese momento me hubiese gustado, aunque no tenía referencia tampoco, ¿no? Bueno, quizás tenía referencia a compañeritos cuando era muy joven y después en la secundaria que tenían a sus padres o un entorno familiar que lo apoyara, etcétera, etcétera. Pero yo era muy consciente del esfuerzo que estaba haciendo mi mamá, con lo cual estaba todo bien. Esa era, digamos, la desventaja, ¿no? Pero con el tiempo, con los años y entrando más dentro de la profesión, me di cuenta que, sobre todo acá en Europa, la contención familiar era a veces incluso negativa dentro de lo que significan las carreras artísticas, sobre todo una carrera que tenía que ver con cómics o con fantasy, que era quizás lo que los padres le decían a los chicos adolescentes que por ahí tenían alguna intención de seguir alguna carrera así, les decían, no, a ver, está muy bien que hagas eso en tus ratos libres, ¿no? Pero Claro, tenés que estudiar una carrera real para conseguir después un trabajo real y ganarte la vida de una manera seria. Eso yo no lo tuve nunca, tuve, digamos, por así decir, una libertad total, claro. eh, justamente por no tener esta contención familiar y no tener, digamos, un núcleo familiar sólido. Entonces, digamos que tenía, sí, la libertad total de poder eh, proyectar mi futuro tal como lo visualizaba. O sea, no tuve ningún momento, ningún impedimento, ninguna guía. Quizás algunos profesores me daban las guías. Yo recuerdo incluso maestros cuando yo era 7, 8, 9 años que decían, wow, dibujás muy bien, vos tendrías que, incluso fue por eso mismo que fui al FADER, porque una maestra en sexto grado la llamó a mi mamá y le dijo, mire señora, su hijo dibuja, le recomiendo que cuando termine acá, séptimo grado, lo inscriba en el Fernando Fader. Entonces ahí fue cuando mi mamá averiguó un poco, fue a la escuela,
y ahí me apuntó en el Fernando Fader. Pero digamos que como guía, así como apoyo, fue lo único que tuve. Claro, vos hablabas y yo recordaba la cara de mi padre cuando fui a los 12 años y le dije, quiero estudiar Bellas Artes. Una persona muy abierta, pero que me dice, ¿estás seguro? ¿No? ¿Estás seguro? Hoy ya cambiaron, creo que parcialmente las cosas, digo, ¿no? En ese sentido, y se ha abierto mucho, pero claro, la mirada sobre, inclusive, digo, algo tan específico como el donde trabajas vos, que es el fantasy art, o un tipo de movimiento artístico, es como, bueno, ¿para dónde vas? ¿No? Sí, sí, y es entendible porque obviamente los padres quieren lo mejor para nosotros, sin duda, para los hijos. Indudablemente, carreras como la de artista de cómic o un ilustrador fantástico, sí que son minorías y que van dirigidas quizás a minorías también. Entonces, bueno, justamente en Argentina no había para mí un mercado para poder vivir de esto. Por eso también llegó un momento que tuve que venirme a España, a Barcelona concretamente, porque acá sí que había un mercado que te permitía vivir de esto, ¿no? Eh, entonces, bueno, era parte sí, de un desarrollo normal, digamos, de las cuestiones, de la inserción de un adolescente dentro del mercado laboral Ujú. y dentro de una vida. Eran cosas normales, no lo tomo como algo anormal o como algo demasiado traumático. Eh, sí que te digo, yo tuve, a partir de principios de los 90 tuve mucha relación con Alemania. Me empezaron a invitar mucho y viajaba mínimo 3 veces por año, invitado a ferias y convenciones en Alemania. Y ahí sí que vi que la presión social con respecto a este tipo de cosas era mucho mayor, porque Mm, obviamente Alemania era y sigue siendo un país muy rico, muy de primer mundo, muy donde los padres realmente pretenden que sus hijos tengan una carrera universitaria y obviamente un puesto laboral que les permita vivir con un estándar de vida alto. claro. Por eso mismo, justamente, en todas estas ferias, convenciones, estoy hablando de ferias de no solamente de fantasy, sino después incluso yo como soy artista que trabajé para Magic, las cartas, Ujú. había convenciones organizadas por Magic, entonces me llevaban a Alemania mucho como artista Magic y convenciones de tatú y de aerografía. En esa época en Alemania era el centro de la aerografía mundial y yo era un aerografista, había aprendido la técnica del aerógrafo muy joven y me consideraban un experto. Estoy hablando de los 90, ¿eh? Entonces, bueno, en Alemania, digamos, todo este tipo de ferias y convenciones donde me invitaban mucho, yo me encontraba justamente con un montón de chicos, adolescentes que me venían a preguntar cómo hacer para dedicarse a esto, etcétera, etcétera, y me encontré con esta realidad de que justamente en países con, digamos, un desarrollo económico más importante, este tipo de profesiones están muy Claro. abajo Subestimadas, en la digamos, ¿no? lista de, claro. Así que bueno, era normal también. Claro, y aparte, digo, para poner en contexto, hablas de los 90, es la Alemania recién reunificada años antes, Sí, digamos, ¿no? O sea, eh, occidentalizada por completo, por decir de alguna manera. exacto. Sí. Em, Alguna vez te escuché hablar de que desde chico eras un abraza árboles. Este, que suena un poco despectivo, si uno lo dice de alguna manera, pero que en realidad tenés un vínculo muy fuerte con el tema de la naturaleza. Eh, Sé que estás rodeado de naturaleza y tu familia te acompaña y como que hay toda una cuestión con eso, hasta en tu alimentación. Digo, ¿cuánto de esa conexión con la naturaleza, con ese, si querés, con esa Gaia, madre Gaia, después llega a tus obras? Y si eso empezó desde muy chico o se fue desarrollando. Sí, sí, siempre. O sea, eh,
siempre tuve desde muy chiquito esa pasión por la naturaleza. Vivía en Buenos Aires, en Capital, en estos barrios que te dije, donde estábamos lejos del mar, lejos de las montañas y lejos de la selva, ponele. Ujú. Y yo, justamente cuando veía fotos, ¿no? de montañas o del mar o de la selva, yo decía, yo quiero ir ahí. De hecho, lo que sí tuve mucha suerte bueno, mi papá era de Formosa, mi mamá era de Santiago del Estero. Ellos se conocieron muy jóvenes en la adolescencia en Buenos Aires y ahí, bueno, vino toda la historia. Pero mis abuelos, por parte de ambos, se quedaron viviendo. Mis abuelos paternos en Formosa, mis abuelos maternos en Santiago. Entonces yo tuve la oportunidad, eh, más con mis abuelos paternos, de ir a Formosa por lo menos una vez al año y pasarme ahí un mes o incluso 2 meses. Y mis abuelos vivían en el medio del campo. En el medio del campo quiere decir, cerca de la selva. O sea, estaban rodeados de selva y de monos y de anacondas y de ñacaninás, o sea, quiero decir, víboras gigantes. Eso para mí era el paraíso. Yo cuando iba a la casa de mis abuelos decía, es que es así como debe vivir un ser humano, ¿no? Rodeado de esta magia, de esta fuerza tan salvaje de la naturaleza y de los animales en la naturaleza. Bueno, mis abuelos tenían vacas y caballos y todo eso era un entorno para mí fascinante. Así que bueno, desde muy chiquito que tuve también esta posibilidad, reafirmó mi contacto con la naturaleza. Lo que pasa es que, bueno, viviendo en Buenos Aires yo siempre extrañaba, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y eso fue un punto que yo no esperaba encontrar acá en España. Yo obviamente me vine a los 23 años, tenía poco conocimiento de lo que era Europa, había visto algunas fotos, pero no es lo que es ahora la información, ¿no? Entonces, Ujú. yo dije, bueno, ok, me voy a ir a Barcelona y me imaginaba una gran ciudad. Y cuando me imaginaba gran ciudad del primer mundo, yo decía, bueno, un montón de edificios, que y nada que ver. O sea, acá la naturaleza está, al alcance de la mano, Claro. porque hay otra realidad que es, en lugares antiguos como Europa, por ejemplo, las ciudades se ubicaban, justamente en lugares que tenían eh, una proyección, una riqueza, un contacto a nivel comercial, económico con otros lugares, como por ejemplo, estar cerca del mar por tener la posibilidad de con barcos tener, el contacto con otras culturas, que es parte de toda la cultura europea, al lado de ríos también por el mismo motivo, o en lugares bellísimos porque ciertas poblaciones se instalaron en lugares naturalmente hermosos. Ujú. Buenos Aires no fue creada con esos patrones. Buenos Aires fue creada, como la mayoría de las grandes ciudades, americanas, fue creada por españoles o europeos que fueron ahí con la idea de agarrar ciertas riquezas del lugar, subirlas a barcos y traerlas a Europa. La ciudad Entonces las puerto. ciudades estaban en lugares donde no necesariamente había belleza, Claro. sino que había una cuestión práctica. Entonces, bueno, nada, cuando yo llegué a Barcelona me encontré con el mar, me encontré con la montaña, porque obviamente aquí hay muchas montañas desde muy chicas, por así decir, 150, 200 metros, que son las que hay, alrededor de Barcelona, o incluso aquí donde yo vivo en Sitges, que vivo 40 kilómetros al sur de Barcelona, sobre la playa, sobre el mar. Yo de hecho vivo en la cima de una montaña, con lo cual tengo una vista espectacular, etcétera. Pero además a una hora tenemos los Pirineos. Ya tenés pistas de esquí, tenés lugares con cascadas, bueno, lugares bellísimos. Entonces, cuando vine a Barcelona y me encontré con esto, digo, pero
esto es un regalo, no esperaba tener esto, ¿no? Claro. Y bueno, así que bueno, ese tipo de cosas fueron dentro de la lista de sorpresas que me encontré en Europa, fueron las que me atraparon aquí ya definitivamente. Pensaba en esto que decías de como tu conexión con la naturaleza y demás. Y hay algo interesante que, o por lo menos yo como espectador o como este, tercero en cuestión que ve tu trabajo, que bueno, hay mucho público que lo ve, hay mucha fan o a todos aquellos que disfrutan de tu trabajo, pero pienso, estás en convenciones y estás viajando muchas veces, estuviste en Buenos Aires no hace mucho, hace un par de meses, ¿verdad? Sí, sí, Pero por diciembre. el otro lado, eh, sos un pintor, un artista solitario. Esa soledad te da esa conexión con lo natural, con ese otro mundo, con el altermundus. Te ayuda en esa concentración a trabajar, a generar un estado de ánimo. Totalmente. Eh, para mí la soledad es el punto básico, es el punto de partida para poder crear libremente y en armonía. Bueno, en mi caso yo necesito esta tranquilidad, esta armonía, esta soledad. Hay otros colegas que les gusta estar en el medio de la ciudad, incluso tener el estudio compartiéndolo con otros, donde haya mucha actividad alrededor, lo cual también eh, es interesante para cada artista, cada persona tiene su eh, situación ideal alrededor. En mi caso es esto que comento, la naturaleza, la tranquilidad y la soledad. También entre comillas soledad porque yo vivo con mi familia, o sea, empecé hablando acerca de mi mujer Daniela, Ujú. con la que llevamos ya 41, 42 años juntos, y cuando digo juntos digo 24 horas por día, 7 días por semana, 365 días al año. O sea que en 40 años llevamos más tiempo que la mayoría de parejas que pueden tener 50 años de casado, pero donde el hombre se iba a trabajar a una oficina, etcétera, ¿no? Bueno, quiero decir entonces que la soledad ya no es tan soledad cuando la tengo a ella siempre en la Claro. casa, alrededor, trabajando conmigo, haciendo sus cosas. Y cuando nacieron nuestros hijos, que tenemos dos hijos, ya de 26 y 23, también muy pegados los cuatro y a mí me encantaba tenerlos alrededor, dibujando, haciendo sus historias. Eh, soy muy familiero y todo lo que es justamente, a mí no me molesta eso. Y lo digo porque justamente hay muchos colegas, amigos que necesitan una cierta, un cierto alejamiento del hogar para no enredarse demasiado en las actividades de la casa, separándolas con lo que son las actividades profesionales. A mí no me molesta en absoluto y voy mezclando actividades de la casa Ujú. con mi tarea diaria, ¿no? Entonces, digamos que en mi caso la profesión y la vida personal se mezclaron, las mezclé totalmente y ya no hay manera de separarlo. Y es lo que a mí me gusta. Entonces, bueno, soledad por un lado, pero al mismo tiempo es Claro. el refugio familiar, es la familia, es la casa, es una vida eh, muy hogareña y muy tranquila en este sentido, sí. Claro, pensaba más que, digo, en la idea de soledad, más que esta idea como del el grupo que se cuida a sí mismo, digamos, ¿no? Y que tiene su propia energía, su propio tiempo, y que eso también, digo, yo te escucho hablar y sos un hombre muy sereno, y me imagino un ambiente de, entre comillas, todos tenemos nuestros momentos y nuestros problemas, pero en donde se trata de construir cierta armonía, cierta serenidad.
exactamente. Y de hecho también el hecho de ser solitario y gustarme de la tranquilidad, la armonía y la naturaleza no resta nada al hecho de también que me guste estar en convenciones, en ferias, en exposiciones o en conferencias donde de repente estoy rodeado por cientos de personas. Muchos me quieren hacer preguntas, quieren mostrarme dibujos, quieren, o sea, toda esa ebullición que hay alrededor del arte, ya digo, en conferencias, en convenciones, ferias o exposiciones, me resulta muy atractivo también, me gusta viajar y me gusta estar incluso en lugares donde tengo que hablar en otros idiomas. Claro. Me gusta. Hay muchos de mis colegas justamente cultivan una personalidad un poco ermitaña y les molesta estar en situaciones así, incluso les molesta tener que aprender a hablar otro idioma o tener que viajar mucho. Para mí todo lo contrario, me gusta mucho toda esa situación y también busco esta otra situación de estar en soledad pintando y dibujando, ¿no? Claro, porque pensaba, las convenciones generalmente son de un hiperestímulo Sí, absoluto. Digo, eh, te habla un semi-ermitaño, totalmente. entonces digo, bueno, ¿cómo eso? Bueno, el universo es contrastes, digamos, ¿no? Todo el tiempo, pero bueno, vos sabés bueno, te has adaptado muchas veces, ¿no es cierto? Totalmente. Incluso lo uso, a ver, como soy muy consciente justamente de la gran diferencia que te plantea de repente estar en una convención donde, por ejemplo, puedo estar 4 días en mi Claro. stand, porque, ¿no? Y son muchas horas. eh, Aprovecho para dibujar, porque en la mayoría de las convenciones puedo estar dibujando. eh, y me gusta mucho el desafío que me plantea estar dibujando en un lugar totalmente diferente a lo que es dibujar en mi estudio. Y entonces lo uso como justamente como un estímulo diferente. Y lo noto que cuando yo dibujo en estas situaciones de ferias, el resultado del dibujo es diferente. Y me encanta investigar por qué o cuáles son los estímulos que me actúan dentro de mi cabeza para que mi creatividad funcione de otra manera, etcétera. Así que ya digo, todo este tipo de cosas diferentes finalmente terminan siendo un estímulo para mi parte artística y lo disfruto, ¿sí? Ahora, voy al lugar, me corro un poco de el ciruelo personaje conocido y el vínculo con las convenciones, etcétera. Me pongo más en un lugar de el artista frente a la obra. Eh, ¿Te preparás para pintar? ¿Programás, digo, en el sentido de prediseñás algo o estás más en la... Yo a veces pienso en esto de que a veces pintar o dibujar es como ordenar las cosas de alguna manera, ¿no? Cosas que están por ahí dando vueltas que en algún momento se encausan. ¿Cómo te sentás frente al lienzo o el papel en blanco? Si es pensado, programado, o si empiezan a suceder cosas un poco menos diseñadas, por decir. Lo único que programo es que sé que me levanto a la mañana, desayuno y me siento. Y que sé que voy a intentar estar todas las horas que pueda. Realmente lo disfruto mucho, así que mi día ideal, por así decir, es sentarme a la mañana a dibujar y que sean la 1 de la noche y yo siga dibujando. Claro. Eso sería lo ideal, porque me produce una situación, digamos, de inmersión dentro de mi arte que me gusta mucho, lo disfruto. Con respecto a las técnicas en sí, tengo diferentes facetas. Tengo una faceta que es hacer pinturas y dibujos
muy concretos donde o sea, dibujo, hago algún boceto y sé que quiero hacer una escena con ciertas características, unos personajes con ciertas características y pintarlos de una manera determinada, realista en general. Em, y lo llevo a cabo paso tras paso. O también me gusta improvisar con óleos, por ejemplo, o con dibujo también, pero ponerle con óleos que tengo ciertas técnicas de improvisación, donde empiezo manchando, empiezo trabajando con diferentes herramientas que no son tan usuales, como por ejemplo esponjas Mm. o pedazos de plástico que me permiten mover el óleo sobre la tela de una manera, dando texturas y cosas. Y una vez que creo una serie de manchas, o a medida que voy creando las manchas, voy vislumbrando figuras. Ese juego de crear desde el caos me gusta mucho también. Entonces digamos que abarco. Perdón, Decime. pero tiene algo que ver con los petropictos también eso, porque vos ves en las piedras un Claro. orden o un diálogo que tenés con esas formas. Claro, bueno, eso es una culminación, digamos, de esta faceta que tengo eh, de, de buscar orden dentro del caos, o sea, dentro de las manchas, así como venía explicando, que son aleatorias. Yo puedo encontrar o buscar un orden, encontrar figuras, ir construyendo una escena. eh, Resulta que llevado a esta técnica que acabas de mencionar, que es Petropictos, que es otra rama totalmente diferente de mi arte, donde pinto sobre piedras, utilizando la forma natural que tiene la piedra, sin modificarla en absoluto, solamente mirando una piedra y viendo que ciertas texturas o ciertas formas naturales me pueden servir para encontrar una imagen y a través de pintarla crear una imagen tridimensional que quede pintada en la piedra. Eso tiene mucho que ver, es la misma raíz, es encontrar dentro de algo caótico, como son las formas y la textura de una piedra, encontrar orden, que es encontrar figuras o algo que sea reconocible para los demás, ¿no? Digamos que este juego sí es natural en mí, o sea que incluso te diría que es uno de los motores que me habrá conducido a esta vida, a esta profesión desde muy chiquito. No era consciente de este tipo de cosas cuando era chiquito, ¿no? De que, por ejemplo, yo agarraba y me ponía a mirar las nubes y veía cosas y después me iba a dibujar. No era consciente, lo fui consciente mucho más adelante, pero son justamente ese tipo de cosas que cuando te analizás un poco después decís, claro, pero esto viene ya de mi naturaleza desde siempre. Eh, entonces, lo importante es cuando descubrís que hay cosas que son naturales para vos como artista, es darle prioridad, porque en esas cosas es donde vos vas a ser mucho más efectivo que si estuvieras haciendo otro tipo de arte, porque el mercado necesita eso, porque todo te conduce a trabajar de artista para publicidad o haciendo, qué sé yo, un tipo de arte que no te es muy natural, pero que te da guita. Yo siempre prioricé, digamos, la parte personal, Claro. eh, porque ahí me di cuenta que era mucho más eh, auténtico y mucho más feliz y Claro. además mucho más creativo. Entonces se acabó ahí. Y en ese sentido tuve que poner la cuestión económica, siempre la fui poniendo ni siquiera en una segunda, en un segundo puesto, en un tercero o en un cuarto puesto. Claro. Que digamos esa es la diferencia que yo siempre tuve con la mayoría de mis colegas, ¿no? Que bueno, obviamente la cuestión económica la tuvieron que poner entre los primeros puestos porque era lo que mandaba. En mi caso me las arreglé siempre para hacer lo que quería en primera instancia. Em, ¿Cómo te llevas con la frustración? Digo,
en las artes la frustración es casi parte del proceso vital. Sí. Eh, lo ves como el trampolín lo ves para el momento justamente para pararse y mirar por la ventana y encontrarse con la naturaleza. ¿Qué te pasa con muchos artistas, inclusive hacen el bollo y a tomar un café? ¿Qué te pasa a vos con eso? Mira, naturalmente también siempre tuve una respuesta natural a la frustración que era insistir. La frustración que me generaba obstáculos en diferentes campos, me servía para saltar el obstáculo, para intentar esforzarme más y finalmente entender que el obstáculo y el salto me capacitaron más para el siguiente obstáculo, digamos, Claro. ¿no? Eh, Eso también lo tengo natural, digamos, la insistencia y, digamos, me considero un guerrero en ese sentido, ¿no? Siempre ir batiendo los problemas que se me presentaban. Eh, pero soy consciente de que la mayoría de la gente, la frustración o los obstáculos o las contrariedades les pueden generar lo contrario, desánimo o unos Abandono conflictos que... ¿eh? o abandono, ¿no? O abandono, Claro. muchos casos es el abandono, eh, y malos ratos, porque al final algunos también terminan, digamos, deprimiéndose o entristeciéndose, a mí no, todo lo contrario. Y justamente una de las cosas que yo suelo recomendar o de las cuestiones que suelo hablar cuando me toca dar una conferencia o alguna charla en alguna escuela de arte o en alguna convención donde me piden que dé charlas y donde sé que la mayoría de los que están escuchándome son dibujantes, jóvenes que quieren aprender. Bueno, les toco ese tema justamente para decirles que también hay que entender que la mayoría de las cosas que tienen que ver con las emociones y con las aptitudes psicológicas se tienen que trabajar como las cuestiones físicas, como los músculos. No están ahí y van a estar siempre ahí y no las puedes modificar. No, todo se puede modificar, todo se puede trabajar. De hecho, la frustración es justamente una situación que tenés que trabajar conscientemente eh, para crear músculo que te permita el siguiente obstáculo saltarlo con un poco más de preparación, ¿no? Estar un poquito más preparado. Entonces, eh, quizás en algunas escuelas de arte o de bellas artes o talleres de arte no les hablan tanto a los alumnos de este aspecto, pero para mí es muy importante. O sea, ¿cuál es tu condición psicológica ante tu arte, ¿no? Y básicamente yo les digo, ojo chicos, esto es una cuestión de elección también. Sentirte frustrado o sentirte en un punto deprimido también es una cuestión de elección. Elegí en ese caso sentirte un guerrero, sentirte, ok, tengo un desafío frente a mí, vamos a luchar contra él y ver qué saco de bueno de todo esto, ¿no? Total. Eh, Atando cabos, me acordé de un docente que un día de guión que me decía, hay un momento que el personaje te habla, ¿no? Toma vida. Eh, Tus personajes, esos que están ahí dando vueltas y que se vinculan con vos. En algún lado te escuché hablar de que dialogabas con las piedras, inclusive, digo que hay una conexión muy, casi que te diría espiritual, chamánica. Has contado de tus experiencias también con respecto a estos movimientos místicos, por decir. Pero hay un tema, creo yo, muy material, que es, hay un momento que la obra se termina. Y la pregunta es, para Silvero Cabral, es, ¿la obra se termina definitivamente? ¿Hay que terminarla? La obra dice, cortala.
este, o suelto. Digo que es parte que te diría también muy conflictiva del proceso creativo. Sí, hay, hablaba antes acerca de diferentes aspectos que tengo en mi arte. Hay algunas piezas que son mucho más metódicas, más realistas, donde hay una intención de que se vea, qué sé yo, como una foto de un dragón y donde todo está muy pintadito, muy cuidadito. En ese caso hay momentos en que decís, puede estar terminado o esta pieza puede no tener fin nunca y tengo que Claro. abandonarla en un punto. Y después están estas otras piezas donde son mucho más espontáneas, donde yo intento improvisar y donde intento largar más manchas y de esa mancha por ahí me sale justamente una imagen, un dragón eh, que puede estar un poco más o menos acabado, pero también se ve muy rápido, muy espontáneo, y quizás en ese caso tiene que verse muy inacabado en un punto, entonces esa pieza ya está terminada y no se puede tocar más. En ese sentido tengo un amplio rango de posibilidades y cualquiera de las posibilidades me la disfruto, porque yo también soy a veces demasiado obsesivo y tiendo a terminar las piezas de una manera muy realista, con una técnica muy depurada, donde quizás incluso era mucho más común eso al principio de mi carrera. Mm. Entre los años 80, 90, yo era muy hiperrealista, pero era también porque el mundo necesitaba, bueno, comercialmente, digamos, mis piezas necesitaban ser, eh, tener cierto realismo, tener cierto feeling de que era una pintura muy trabajada, que eso gustaba mucho a las editoriales, a ciertos clientes. A mediados de los 90, quizás finales de los 90, empezó a avanzar todo el tema de la infografía, de las máquinas, de la cuestión digital, de las imágenes digitales. Entonces, todo lo primero que se fue generando tenía que ver con fotografías retocadas, manipuladas, que lograban cosas, digamos, un poco fantásticas con unos toques realistas y qué sé yo. Entonces en ese momento yo tomé una decisión de que mis pinturas, aun cuando fueran después impresas, se viera que eran dibujos y pinturas hechas, por ejemplo, sobre tela y que se viera la textura de la Textura. tela, para distanciarme un poco de todo lo que se venía encima a nivel digital, ¿no? Entonces, bueno, y al mismo tiempo era una época en que empecé a vender originales, mediados, finales de los 90, empezó a haber un flujo importante de clientes que querían comprarme originales. Entonces, claro, un original hecho sobre tela tenía más valor por sí mismo de uno hecho sobre un papel. Y si era más grande tenía más valor que si era un original chiquito. Entonces, ahí también hubo un cambio de mi producción un poco por el mercado. Y entonces, bueno, digamos que hay ciertos condicionantes que me indican que ciertas pinturas tienen que ser menos acabadas o más acabadas, pero tampoco, justamente, tengo un amplio rango de cosas y realmente fluyo de una manera que a mí me produzca más felicidad. En ciertos momentos soy más espontáneo, incluso con los dibujos, porque yo disfruto mucho del lápiz sobre el papel. Esa base me parece tan mágica. Hermoso. Eh, Es hermoso. sí, porque hay incluso, te digo, hay dibujos bueno, no, no míos, de otros artistas, que son dibujos, línea clara, sobre un papel blanco, simple, que me producen tanta emoción como una pintura ultra trabajada de un pintor, que yo, Alma Tadema, o de esos pintores que se pasaban 6 meses sobre una obra, que también me producen una gran emoción. Entonces digamos que no,
veo diferencia entre un dibujo, un cómic, o una gran pintura clásica, ¿no? O sea, dentro de lo que significa transmitir emoción, eh, para mí no hay condicionantes entre las técnicas. Entonces yo mismo eh, dedico mucho tiempo al lápiz sobre papel, incluso eh, me gusta mucho tirar mucha línea, o sea, que también, bueno, ahí estaba pensando justamente qué contarte, porque ahí tengo unas ciertas cosas que me vienen de mi época de pobreza, cuando no tenía muchos lápices y papeles y que yo, entonces yo agarraba cualquier papel, incluso un diario, y dibujaba en el diario, porque no tenía papeles. Eh, Empecé a tener papeles cuando tenía 25, 26 años y ya era profesional y me podía comprar blocs de bocetos. Pero hasta aún hoy me dura un respeto por los papeles caros, que en un punto no me permiten ser suficientemente espontáneo. Cuando agarro un papel de estos Bristol americanos que cuestan un montón de guita y que son de gran gramaje y que son espectaculares, y empiezo a dibujar, siento que no tengo tanta espontaneidad como cuando estoy acá mismo y agarro un papel cualquiera y hago fa, 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 y de repente digo, wow, qué suelto que quedó eso, lo quiero reproducir. Pero claro, está hecho en un papel que del otro lado tiene texto, y ya tiene un montón de Ujú. dibujos. Y muchísimos de mis dibujos más espontáneos, mejores, están en ese tipo de papeles que después no sirven para nada. Entonces, cuando agarro un dibujo, un papel perfecto, grande, hermoso, caro, me siento todavía, ¿entendés?, con un respeto que debería perder. Entonces, bueno, nada, A ver si lo arruino, ¿no? Esto de, uy, pero claro, esto cuesta tanto. Bueno, es un poco algo que queda intrínseco a la persona, digamos, ¿no? Todo claro. cuesta, si todo cuesta, vamos a hacerlo bien. Esos son traumas de la pobreza que me quedaron. Porque justamente yo después voy a la casa de algún colega que veo que trabaja, ¿viste? Aparte se compran potes de óleos así, agarran una tela de 2 metros por uno y empiezan a tirar pinceladas. Y yo digo, a mí me falta esa espontaneidad para gastar material y manchar a lo bestia y no preocuparme por si puse una cantidad de color así y de la cual voy a poner una pincelada y lo demás por ahí lo voy a tirar. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que tienen que ver con esto que digo de la pobreza y de cuidar y de reciclar y qué sé yo, cuándo tendría que soltarme más para justamente tener técnicas mucho más espontáneas. A veces lo hago también, o sea, pero me cuesta, me cuesta. Bueno, pero no sé quién lo decía, creo que era Ortega y Gasset, el hombre y y lo que lo rodea, digamos, y sus circunstancias, ¿no? Bueno, yo Sí, creo que a veces, cuando vos recién mencionabas esto de, uy, este papel es caro, qué sé yo, o me compré, voy a decir una pavada, pero un Winsor and Newton de tal manera que no sé qué. Bueno, vamos a usarlo bien, digamos, ¿no? Porque cuesta un montón, y por lo cual tiene un grado de obstrucción, si querés, para la obra, ¿no? Bueno, habrá momentos en que uno se liberará más o menos, pero repetiste varias veces algo que tenía que ver con la minuciosidad con la que trabajás, eh, que en algún punto esbozabas por ahí en tu decir algo vinculado con la leve imperfección, ¿no? Que siempre hay en una obra, vos trabajás prácticamente toda tu obra en analógico y siempre está ese dejo humano, eso propio de, por más que tengas lo más refinado del universo, siempre hay algo que tiene eso que es hermoso, que es justamente la imperfección. ¿Cómo te llevas cuando ves de repente en estos últimos años algo que para mí es muy complejo de abordar, que es la inteligencia artificial y la inmediatez de la producción, al margen de la inteligencia artificial? Vos por ahí estás, mira, justo el otro día veía una autora que trabaja con Virome, obras enormes, y decía, ¿cómo te muestro en un minuto 100 horas de trabajo?
Bueno, 100 horas de trabajo versus un prompt que le podés tirar data y arma algo. Dejémoslo ahí para no ser adjetivadores seriales. ¿Qué te pasa a vos? Bueno, estamos en este momento presenciando, digamos, un fenómeno único que es el advenimiento, el nacimiento de todo este producto de la inteligencia artificial que produce desde imágenes estáticas o vídeos con una creatividad, pongámoslo entre comillas, Mm, eh, que pareciera no tener límites. Y es el nacimiento y va muy rápido. O sea que de acá a un año no sabemos qué es lo que va a estar pasando en esta totalmente. situación. Sí, Pero claro. yo por lo general soy bastante optimista. Mm, en un punto me pregunto qué pasará con mi trabajo de acá en un año o 2 años. Todo lo que yo hago, incluso si bien todas las imágenes que yo produzco, mis pinturas, las produzco libremente, después las comercializo en gran parte en calendarios, en libros, me hacen compras de segundos derechos, digamos, sobre esas imágenes, ¿no? ¿Qué pasará con toda esa parte de mi trabajo que es ganarse la vida vendiendo imágenes para tapas de libros o calendarios o pósters, qué sé yo, cuando la inteligencia artificial va a cubrir todas esas necesidades muchísimo más rápido y quizás mejor incluso o de una manera más espectacular que lo que yo puedo producir lentamente, porque yo lo produzco a escala analógica. Pero no me quiero bajonear pensando en lo que podrá ocurrir. No, no tengo la tendencia de bajonearme con ese tipo de cosas. Prefiero pensar, por otro lado, bueno, a ver, tal vez mirar, que de hecho me gusta mirar algunas producciones de inteligencia artificial porque me expanden mi propia visión en un punto y digo, bueno, voy a aprovechar, voy a tomar este tipo de cosas. Claro. Por otro lado, finalmente me termina de fascinar toda esta nueva perspectiva que se abre a la humanidad con, digamos, unos nuevos agentes que no son humanos, pero son igualmente inteligentes o muchísimo más inteligentes, que tienen toda la información cuando actúan, cuando crean, cuando hablan, cuando escriben, tienen toda la información a su disposición en cuestión de microsegundos. Los seres humanos tenemos limitaciones. Eh, y todo eso me parece fascinante en un punto, no me da miedo, me parece fascinante incluso desde el punto de vista simplemente de atestiguar esta época de la humanidad eh, que va hacia un lugar donde nadie sabe, porque realmente nadie tiene idea de lo que va a pasar de acá a un par de años. Totalmente. Con lo cual, en ese sentido, sigo muy tranquilo. Yo digo, bueno, no sé si mañana voy a seguir vendiendo o voy a seguir viviendo de mi arte, si podré vivir de mi arte, pero ya lo resolveré cuando llegue el mañana. Yo Claro. hoy sigo pintando y dibujando de la misma manera que hice siempre, tratando siempre de mejorar y de dar. Quizás en este momento mi cabeza también está viendo si hay alguna rendija en la cual parte de mi arte se pueda ubicar frente al mercado del público, digamos, donde la IA no me obstaculice, no me Claro. toque, siempre pueda identificarse una obra de Ciruelo que es analógica a una IA que incluso puede haber tenido un prompt de un artista que dice, quiero que me saques una imagen estilo Ciruelo. Y entonces aparecen imágenes que tienen mi estilo, ponele. Entonces, tampoco eso no voy a dejar que me bajonee. En realidad no soy un tipo que se bajonea por ese tipo de cosas. Lo voy a usar en la medida que me sea posible para expandir mi visión y el resto será lo que tenga que ser.
Ujú. Sí, lo que me parece que es súper interesante para pensar, eh, sos una persona positiva por naturaleza, parece, ¿no? Como todo es aprovechable, pero algo que me parece como una cuestión de conflicto, yo lo veo con algunos de mis estudiantes, es esta idea de la avidez de novedades, de que todo tiene que estar rápido, todo tiene que estar ya. Cosa que por ahí a nosotros que somos de generaciones anteriores nos pasaba de otra manera, por decir, ni mejor ni peor, distinto. Pero sí que hay muchas cuestiones con el gestionar la frustración, porque al querer todo más rápido, la frustración es más rápida, bueno, etcétera. De hecho, me ha pasado de mostrarles obras de Donatello y de Miguel Ángel, mostrarle obras del Renacimiento y me decían, pero ¿cómo esto lo hacían a mano? Sí, sí, sí. Estuvo 20 años Miguel Ángel haciendo la Capilla Sixtina. Como todo ese tiempo, bueno, eh, hay un tiempo propio de creación, digo, de tomarse ese vínculo de conexión con la obra. ¿Cómo hacemos para transmitírselo a las generaciones que ya viven en otra velocidad? Si es que es posible, ¿no? O encontrar el yin y el yang, o digamos algo que empiece a encontrar ciertos encastres y no estar mirando de lejos lo que les pasa a los más jóvenes. La respuesta es no tengo ni idea cómo se Es una hace buena para... respuesta. Tampoco me preocupa y no lo voy a poner dentro de mis prioridades. O sea, sí que las generaciones actuales reciben una cantidad de información a una velocidad tal que sus cabezas y toda su vida, sus personalidades se van moldeando dentro de esa realidad. Te digo que no sé ni siquiera si eso es saludable para estas futuras generaciones. Pero yo no puedo hacer nada. Lo único que pude hacer es con mis hijos, que los crié, digamos, desde que eran chiquitos, sin televisión, Mira, sin mirar televisión, que era ya más o menos una amenaza del calibre de lo que estamos hablando ahora. Entonces sí que les di, por ejemplo, una computadora. Cuando eran muy chiquitos les regalé una computadora para que jugaran, por ejemplo, a hacer películas. Que grababan y editaban y grababan música y grababan audio y jugaban. Y eso les permitió, por ejemplo, mi hijo después continuó con eso de la imagen y es fotógrafo profesional y videoartista, se gana la vida con eso. Mi hija, que aprendió todo, bueno, igualmente ella es bailarina de danza contemporánea, se dedicó más a otras cosas, pero quiero decir, con el resto de la sociedad yo no tengo ni idea qué va a pasar, no, claro, no. si van a seguir, quizás los mundos virtuales que se les van presentando los van a llevar hacia experiencias de vida mucho más virtuales también. Creo que está ocurriendo ahora que la gente tiene menos contacto, los jóvenes tienen menos contacto directo físico porque tienen mucha más parte del día que la dedican a unas vivencias virtuales, ¿no? Todo a través de la pantalla. Ya no tengo ni idea qué va a ocurrir con Claro, estas situaciones, pero yo lo que sí sé es que yo voy a seguir haciendo lo mío porque claro, pero ya tengo con tus chicos ya hiciste convicciones. un montón. Ya con tus chicos hiciste un Claro, montón esa y es la me, parte que me tocó a mí. y me imagino que transmitiendo experiencia a aquellos que te escuchan, también, Claro, digamos, ¿no? claro, Eh, porque justamente, digamos, las situaciones en las cuales yo me encuentro dando una charla a jóvenes, yo Ujú. les comento todo esto, les digo, mirá, yo soy un tipo que cuando yo tenía 17 años me pasaba 15 horas dibujando sin parar. Y Yo sé que escuchando Yes. ustedes, claro, y yo sé que ustedes no podrían, porque tienen tanta información alrededor que no hay posibilidad de que puedan dedicar 10 horas por día a una tarea, concentrados. El poder de la atención es lo que está siendo dinamitado acá, ¿no? Ellos no pueden concentrarse fácilmente, tienen dispersión alrededor total. Entonces,
no sé, tampoco me arriesgo a decir que es malo o bueno, que su capacidad tal vez de atención les permita abarcar más cantidad de cosas. Tal vez esto sea bueno para ellos, lo veremos de acá a 20 años. No Claro. sé qué es lo que está ocurriendo, porque incluso todo este fenómeno de los smartphones, los Ujú. móviles, los celulares y todo lo que trae, es un fenómeno relativamente muy nuevo. No sabemos qué es lo que le pasa a una persona que lleva 40 años mirando el móvil, ¿no? Totalmente. Así que bueno, en principio yo me lo tomo de una manera muy natural y cuando me toca a mí hablarle a los chicos jóvenes, yo les explico mi experiencia y les explico por qué lo hago y qué es lo que ocurre dentro mío cuando yo dibujo y me concentro durante tanto tiempo en una pintura. Entonces trato de pasarles estas experiencias mías a ver si alguna les sirve y a alguien agarra algo, ¿no? Claro. Para sí mismo. Pensaba mientras hablabas, yo no soy tan optimista como vos, pero no soy un nihilista, sino que a veces, bueno, a días que me levanto con una nube negra en la cabeza y pienso, si lo virtual en estas épocas tan veloces no vino a intentar suplir lo espiritual, ¿no? Como viste que en la espiritualidad está este vínculo con eso otro. Tengo entendido que vos crees que nosotros continuamos y venimos de, o sea que esto es un estadio de tantos, que eso, digo, yo lo conecto con inclusive pensamientos hindúes, con la idea de el mismo Buda, bueno, pero que la virtualidad, que es este aquí ahora constante y veloz, eh, está mirando la espiritualidad, creo yo. Pero al margen de eso, me parece que la práctica del dibujo y de la pintura y del arte es todavía ese refugio para poder construir esa espiritualidad, ese momento, si querés, hasta místico. Sí, totalmente, pero también dejo abierto una puerta porque si bien para mí el arte es un puente directo al autoconocimiento y por ende a la espiritualidad, eh, quizás la tecnología del futuro, la que estamos viviendo actualmente, cuando decante podría llegar a convertirse en una herramienta que les permita a muchos también encontrar un puente a la espiritualidad a través de la tecnología. Y quizás la inteligencia artificial, en definitiva, pueda ser una guía hacia eso. No lo sé, no tengo ni idea, pero lo que sí sé es que la espiritualidad o el universo en el que vivimos es tan vasto, es tan inabarcable, que realmente excede totalmente nuestra capacidad de imaginación o de comprensión o de juicio. Entonces, ahí continúa el mundo y continuará para donde tenga que ir, ¿viste? Yo no voy a enjuiciar eh, todo lo que está ocurriendo, o si las máquinas van a entorpecer a la humanidad o les van a dar, por el contrario, les van a dar más alas. Yo creo que va a haber gente que se van a zombificar con todo el tema de las máquinas y va a haber gente que va a acceder a niveles superiores. eh, es- quiero ver la parte positiva de todo, quiero siempre ver el vaso medio lleno, ¿viste? Entonces me ¿Mm? imagino También. eh, que va a ser una gran herramienta para mucha gente. La IA y las máquinas y las pantallitas y tanto bombardeo de historia. No sé, espero que la gente, cada uno encuentre su camino. Totalmente. Última y no te molesto más. Sí, no te Em, preocupes. Creo que lo has dicho durante la charla, pero eh, todos podemos hacer arte. Digo, porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con qué es ser un artista o no, lo de la profesionalidad, no. Digo, todos traemos el arte con nosotros y lo podemos ejercitar. ¿Qué pensás al respecto? Totalmente.
quizás sí que tenemos que hacer una diferencia entre si querés hacer arte para convertirte en un profesional del arte y ganarte la vida como artista, que eso es una cuestión, o hacer arte por el placer de hacerlo y por el autoconocimiento que eso te da y por el regocijo personal que eso te da, que podría llegar a ocupar un tiempo extra en tus días. Vos tenés tu trabajo que te da el dinero para el sustento y tenés tu espacio al día para pintar o tocar la guitarra o cantar o hacer millones de otras actividades, porque el arte es algo tan amplio, un poco como lo que hablaba antes, que no debiera encerrarse solamente en ciertas profesiones o ciertas actividades. Yo creo que el arte ya de por sí excede todas las actividades, o sea, un cocinero es un artista, un, una madre que sabe cómo enseñar a su hijo porque encuentra el modo de comunicarse, aprende, investiga con creatividad cómo criar a sus hijos de una manera que no sea avasallante, y que no se quede corta y que tenga la mano firme, pero no tan... Bueno, todo eso es arte. El arte puede estar aplicado en todas en las profesiones que conocemos, porque básicamente requiere de que le pongas pasión a esa actividad, que le pongas creatividad, tratar de encontrar siempre nuevas formas y tratar de hacerlo lo mejor posible, y buscar los talentos propios que vos tenés, que vienen con vos, como hablábamos antes, en mi caso, por ejemplo, cada uno trae un talento propio, que hay miles de millones de talentos diferentes, y entonces ponerlo en acción a ese talento propio que cada uno tiene, más la creatividad, más la disciplina, más una serie de cosas, y lo convierten a eso en una actividad artística. Con lo cual, todos somos artistas, eh, y todos deberíamos, de algún modo, dedicar nuestro tiempo a actividades que reúnan estas cualidades, que son, primero, bueno, porque lo de la pasión involucra diversión, es divertido, te Claro. lo pasás bien mientras estás creando, haciendo algo que te gusta, incluido el deporte, por ejemplo, ¿no? Primero tenés que pasártelo bien, tenés que tener esa diversión, disfrutar. Después tenés que justamente descubrir cuál es tu don dentro de tus cuestiones personales, y llevar adelante el descubrimiento y el ejercicio de tu don, y después aplicar creatividad, disciplina, ¿no? Pasión, etcétera. Si todos pudiéramos hacer esto, todos seríamos mejores personas. Y yo me refiero incluso, si vos vas por una ciudad, ¿no? Y vas haciendo diferentes actividades, te encontrás con gente, te subís a un taxi, te encontrás con un tipo, te entras a un banco y te encontrás con alguien que... Si todos tuvieran el- el- la capacidad de estar haciendo la posibilidad de estar haciendo una profesión que les gusta, o de gustarle la profesión que están haciendo, las experiencias globales en la sociedad serían todos mucho mejor, porque te encontrarías con gente feliz, que está haciendo lo mejor de sí mismo, y cuando uno hace lo mejor de sí mismo, lo está haciendo para los demás. Uno está dando lo mejor de sí mismo a la sociedad, a los que los rodean. Y cuando ocurre lo opuesto, cuando uno está haciendo un trabajo que no le gusta, cuando uno está sufriendo, le está dando una mala experiencia al que tiene al lado, ¿no? Y es lo que un poco te decía con esta experiencia de ir por la ciudad y encontrarte en diferentes situaciones, y llegado un momento del día decís, wow, con cuánta gente con mala onda que me encontré hoy, y terminás un poco eh, y, eh,
siendo, digamos, te bajan la energía, te involucran, te toca esa mala onda, esa mala vibra que puede haber con Claro, tanta gente que no está haciendo lo que quiere hacer. Entonces, digamos que el arte en ese sentido podría ser idealmente, utópicamente, el espacio donde la sociedad crecería como sociedad. Cualquier artista finalmente termina siendo un elemento, un agente social, porque al fin y al cabo uno está dando a la sociedad lo que está haciendo. Entonces, la base siempre es uno y el punto de trabajo donde uno puede realmente trabajar es uno mismo. Uno se tiene que trabajar a sí mismo y convertirse en la mejor versión de uno mismo. La sociedad después es un resultado de las diferentes personas que lo componen, pero uno no puede actuar sobre los demás. Tampoco debería creer que uno puede actuar sobre la sociedad. Primero uno tiene que actuar sobre sí mismo, trabajarse, tratar de lograr lo mejor y eso es lo que uno va a aportar a la sociedad, ¿no? que uno ofrece. Y creo que desde esos mediados de los 90 hasta este mismo instante, Ciruelo Cabral se ofrece de una manera increíble con su obra y con su trabajo. Eh, no tengo más que palabras de agradecimiento. Muchas gracias, maestro. Bueno, Diego, querido, muchas gracias a vos. Espero que esta charla le haya servido a alguien. Estuve mirando algunas de las charlas que vos tenés en tu canal de YouTube. Hay algunos que son grandes amigos y disfruto mucho escuchando. De hecho, yo mientras dibujo todos los días, estoy escuchando podcasts y este tipo de canales Ujú. de YouTube y diferentes redes porque justamente me encanta aprender de los demás y ya que tenemos a mano esta herramienta actualmente, la aprovecho lo máximo posible. Así que te dejo con un abrazo y te felicito por esta tarea que estás haciendo de divulgar el conocimiento y la palabra de ciertos artistas que puedan servirle a los demás. Muchas gracias. Totales, como diría Cerati. Como diría Ciruelo Cerati, Cabral, grande. sí, Ciruelo Cabral, el padre de los dragones, con nosotros en la ciudad de los dragones. Gracias.